En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Gloria a Dios. me dirijo a la iglesia amada del Señor que está sintonizando por esta transmisión, este culto de adoración al Dios Todopoderoso. A todos ustedes los saludo con la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por los momentos de perplejidad que se vive en todo el ámbito universal aquí sobre la tierra, considero propio llevar a todos ustedes, mis amados y queridos hermanos, un mensaje que pueda servir a la iglesia amada de aliento, fortaleza y prevención, como lo es una iglesia en alerta. Es el título de nuestro mensaje: una iglesia en alerta. El mártir de Galilea, Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando anduvo sobre la superficie de la tierra, evocó estas palabras que se hallan escritas en San Lucas capítulo 21, versículo 28. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Mis amados hermanos, una iglesia en alerta es una iglesia atenta y vigilante, que no duerme, siempre despierta, lista y apercibida, por cuanto no sabe el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, antes de entrar de lleno y en directo propiamente a nuestro mensaje, hago una breve introducción respecto al clamor mundial que aqueja en este momento, pues existen muchas preguntas respecto a la verdad del surgimiento de la pandemia que azota al mundo entero, incluyendo a nuestro país de México. Pudiera verse esta enfermedad como algo casual, espontánea o surgida del poder de la naturaleza. Otros tal vez creen que es la siembra biológica por el hombre, la siembra de un arma biológica por el hombre, con fines de evitar el crecimiento y desarrollo de ciertas naciones. Pero desde una óptica bíblica, cristiana y espiritual, que es la que a nosotros compete, también debe verse desde el punto de vista del cumplimiento perfecto de la profecía
Pues el mismo mártir del Gólgota, Cristo Jesús Señor nuestro, puntualizó acerca del surgimiento postrero de las pestilencias. Así que, mi amado y querido hermano, ahora en el nombre de Jesucristo profundizo a la luz de la Biblia respecto a la alerta máxima que como iglesia debemos vivir, ya que estamos en espera del próximo advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y más que el surgimiento del coronavirus es más interesante para la iglesia del Señor estar en alerta máxima para la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sobre el particular, el Señor Jesucristo exhorta a su iglesia y le dice: levantad vuestras cabezas. Pero ¿qué significa esto? ¿O qué quiso decir el Maestro cuando expresó estas palabras: levantad vuestras cabezas? No es otra cosa más la invitación plena de Jesús a su iglesia de que fuese observadora y previsora, como aquel que levanta su cabeza cuando es alertado por una señal, un sonido, una voz, un llamado, porque solo el desprevenido es sorprendido, mas el que está alertado, este vencerá. Amén. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo también dijo: cuando vieres estas cosas. Y yo pregunto, usted que me está viendo, que me está escuchando, ¿cuáles cosas? Cuando vieres estas cosas, el Señor Jesucristo puntualiza sobre estas cosas. Y yo pregunto, ¿cuáles cosas? El mismo Maestro dijo en su capítulo 21 de San Lucas, a partir del versículo 8 en adelante, y entonces dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero cuando llenéis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: se levantará gente contra gente, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares, hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes, a los gobernadores, por causa de mi nombre. El versículo 16 dice: mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos
de vosotros. Los versículos 25 y 26 dice: entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán consumidas. Estas son las cosas a las cuales se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: cuando vieres estas cosas, sabed que Él está cercano a la tierra. Bien, mis amados y queridos hermanos, en virtud de que no sabemos el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor Jesucristo, conviene oír la voz de alerta de la misma palabra de Dios, de la misma Biblia, del mismo Señor Jesucristo y aún de los apóstoles. Y encontramos cómo el Señor Jesucristo dio la primera alerta por allá a la altura de San Mateo 24, del 4 al 7, cuando dijo: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Fue la primera voz de alerta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También otra alerta muy significativa que dio el Señor es la que se encuentra en San Mateo capítulo 24, versículo 33, 36 al 39. Escuche bien lo que dijo el Maestro: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casando y casándose en casamiento y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Allá en los días de Noé hubo una alerta respecto al diluvio. Sin embargo, la gente no escuchó la voz de alerta, y entonces fueron destruidos, excepto Noé y su familia. Sigue hablando el Divino Maestro en San Mateo 24, 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. Aquí Jesucristo está invitando a la vigilancia, a estar alertas, para no ser dejados el día que venga el Señor Jesucristo. Siguió diciendo Jesús en San Mateo 24, 43 al 44: esto empero saber, que si el padre de la familia supiese a cuál vela, el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Perdón. Aquí el Señor Jesucristo, poniendo a su iglesia en alerta,
Sigue hablando. San Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento en su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Tenemos también la elocuente parábola de las 10 vírgenes, según San Mateo 25, del 1 al 13, que no es otra cosa más una voz de alerta que da el Señor a su iglesia. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: datos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Voz de alerta de Jesús, que nos está llamando a toda la iglesia en este momento. Encontramos otra voz de alerta del Divino Maestro en San Lucas 21, 34 al 36. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de entrar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, el apóstol San Pablo también entrega una voz de alerta a la iglesia de su tiempo, según Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17, y dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol San Pablo, preocupado por la iglesia, de que no estuviese desapercibida, durmiendo o en un estado de muertos en el espíritu, les invita a despertar, a estar alertas. Esta misma voz de alerta se la dio a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 5, del 1 al 8, que dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes veremos
y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y de esperanza, de salud por tiempo. De esta manera, mis amados hermanos, encontramos la voz de alerta que nos da la bendita palabra del Señor, para que nosotros, como iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, no seamos sorprendidos el día que el Señor Jesucristo venga. Para concluir, quiero entregar a ustedes una reflexión respecto a la actitud positiva que la iglesia debemos mostrar ante la situación crítica que estamos viviendo en este tiempo. Os invito, iglesia del Señor Jesucristo, aquí cercana o lejana, donde estés, a que no entremos en pánico, ni tengamos temor ni miedo, como los otros que no tienen esperanza. Porque es menester que estas cosas acontezcan, porque entonces no vendría pronto nuestro Señor Jesucristo. Como pueblo de fe que somos, creemos que el Señor Jesucristo nos protegerá. Somos un pueblo que estamos encapsulados en la mano todopoderosa de Dios nuestro Señor. Si como humanos tenemos que morir por esta causa de la enfermedad o de otra, aún nosotros en la muerte somos victoriosos, porque está escrito: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Como pueblo maduro y sabio, atenderemos las indicaciones de nuestras autoridades mundiales, nacionales, locales y eclesiásticas, porque somos un pueblo entendido. Así que, amados y queridos hermanos, Dios también hizo una recomendación a su pueblo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, y le dijo a su pueblo Israel en Isaías 26:20: anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira. Iglesia de Jesucristo, Dios te bendiga y Dios te guarde.